Los portadores de la luz. Un viaje al corazón del sacrificio apostólico. Bienvenidos. Hoy nos embarcamos en un viaje solemne, un recorrido a través del tiempo para contemplar las vidas, y de manera crucial, los últimos momentos de un grupo de individuos extraordinarios. Los 12 apóstoles. Estos hombres, provenientes de entornos humildes, pescadores, recaudadores de impuestos, gentes comunes de su época, fueron llamados a una tarea que trascendería sus propias vidas y moldearía el curso de la historia de la humanidad. Fueron testigos directos de eventos que desafiaron la comprensión, elegidos para ser los cimientos de una fe que se extendería por todos los rincones del planeta. Su historia no es solo de fe, sino de una asombrosa transformación personal y un compromiso inquebrantable. El papel que se les encomendó fue monumental: llevar un mensaje de esperanza, redención y amor, el mensaje del Mesías, a un mundo vasto y a menudo hostil. Desde las polvorientas carreteras de Judea hasta los confines del Imperio Romano y más allá, estos hombres se convirtieron en heraldos de una nueva era. Su misión no era simplemente repetir palabras, sino encarnar una enseñanza que ponía en tela de juicio las estructuras de poder establecidas y las antiguas tradiciones. Se enfrentaron a la incomprensión, al escepticismo y, como veremos, a una persecución implacable, llevando consigo no armas ni ejércitos, sino la convicción profunda de una verdad que consideraban divina. Este viaje que emprendemos hoy es para entender la profundidad de su devoción, una devoción que los llevó a enfrentar sufrimientos inimaginables y, en la mayoría de los casos, la muerte misma. Exploraremos cómo cada uno de estos pilares de la fe encontró su fin, no como una narración de simple martirio, sino como un testimonio del poder de la creencia humana y la extraordinaria resiliencia del espíritu ante la adversidad más extrema. Sus legados, forjados en el crisol del sacrificio, resuenan aún a través de los siglos, invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza de la fe y el precio de la convicción. Pedro, la roca y la cruz invertida. Simón, a quien Yeshua renombró Pedro, la roca sobre la cual se edificaría su iglesia, emerge en los relatos evangélicos como una figura apasionada, a veces impulsiva, pero siempre profundamente humana. Su trayectoria es una de transformación asombrosa, desde el pescador que negó a su maestro en un momento de temor, hasta el líder intrépido que predicaría con audacia en el corazón mismo del imperio, que eventualmente le quitaría la vida. Su influencia se extendió rápidamente, convirtiéndose en una figura central para la naciente comunidad cristiana en Jerusalén y posteriormente en Roma, el epicentro del poder mundial de la época. La tradición cristiana, transmitida a través de generaciones y registrada por historiadores tempranos como Eusebio, relata que el viaje misionero de Pedro lo llevó finalmente a Roma, la capital del vasto imperio romano. Aquí, en la metrópoli que dominaba el mundo conocido, su predicación ganó adeptos, pero también atrajo la atención hostil de las autoridades. Durante la persecución bajo el emperador Nerón, alrededor del año 64 después de Cristo, un período de intensa crueldad contra los cristianos tras el gran incendio de Roma, Pedro fue arrestado. Su liderazgo y su prominencia lo convirtieron en un objetivo principal. Se dice que, enfrentado a la crucifixión, el mismo destino que su Señor, Pedro hizo una petición singular. Considerándose indigno de morir de la misma manera que Yeshua, solicitó ser crucificado cabeza abajo. Esta forma de ejecución, aún más agónica y humillante, simbolizaría su profunda reverencia y su arrepentimiento por las debilidades pasadas. Los relatos describen cómo su petición fue concedida, y así, en la colina vaticana o en sus proximidades, el pescador de Galilea encontró su fin, colgado entre el cielo y la tierra de una manera que reflejaba su torturada devoción. El lugar de su martirio se convirtió, con el tiempo, en un sitio de profunda veneración. Sobre su supuesta tumba se erigiría la Basílica de San Pedro, un faro para millones de fieles a lo largo de los siglos. La muerte de Pedro, por lo tanto, no fue un final, sino una semilla. Su sacrificio en Roma consolidó la presencia cristiana en el corazón del imperio, y su legado como príncipe de los apóstoles perdura, un testimonio de fe inquebrantable frente a la tiranía y la muerte. Andrés, el primer llamado y la cruz de Cusata. Andrés, hermano de Simón Pedro, es a menudo recordado como el Protocletos, el primer llamado por Yeshua. Originario de Betsaida, también pescador de oficio, su encuentro inicial con el Mesías
tras ser discípulo de Juan el Bautista, marcó el comienzo de una vida dedicada a propagar el mensaje que había transformado su existencia. Su entusiasmo fue inmediato. Fue él quien corrió a decirle a Pedro: «Hemos encontrado al Mesías». Este fervor inicial lo acompañaría a lo largo de sus extensos viajes misioneros, llevándolo a tierras lejanas y culturas diversas. La tradición nos cuenta que los viajes de Andrés lo llevaron a través de las vastas extensiones de Escitia, a lo largo de las costas del Mar Negro, y finalmente a Grecia, específicamente a la región de Acaya, en la ciudad de Patras. En estos lugares, su predicación del Evangelio, al igual que la de sus compañeros apóstoles, encontró tanto aceptación como una feroz oposición. Las enseñanzas sobre un rey cuyo reino no era de este mundo, y una moralidad que desafiaba las costumbres paganas, a menudo provocaban la ira de las autoridades locales y de aquellos intereses establecidos. Fue en Patras, según los Hechos de Andrés, un texto apócrifo pero influyente, donde su ministerio alcanzó su clímax y su trágico final. Se dice que Egeas, el procónsul romano de la región, se enfureció por las conversiones que Andrés estaba logrando, incluyendo, según algunas versiones, a la propia esposa del procónsul. Determinado a detener la influencia del apóstol, Egeas lo condenó a muerte por crucifixión. Sin embargo, la cruz de Andrés no sería la tradicional cruz latina. La tradición sostiene firmemente que Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X, conocida como Crux de Cusata o Saltire, que desde entonces lleva su nombre, la Cruz de San Andrés. Se dice que, antes de ser clavado o atado a esta estructura, predicó a la multitud durante 2 días, transformando su propio suplicio en un último acto de testimonio. Su muerte, valiente y firme, se convirtió en un poderoso símbolo de resistencia y fe para los cristianos de Acaya, y más allá, y la cruz en forma de X se integró profundamente en la iconografía y la heráldica cristiana, especialmente en Escocia, cuyo santo patrón es Santiago el Mayor, el hijo del trueno y la primera sangre apostólica. Santiago, hijo de Zebedeo y Salomé, y hermano mayor del apóstol Juan, era conocido junto a su hermano como Boanerges, que significa hijos del trueno, un apelativo otorgado por Yeshua mismo, quizás por su temperamento vehemente y su celo apasionado. Pescador de profesión como Pedro y Andrés, fue uno de los 3 apóstoles más cercanos a Yeshua, presente en momentos cruciales como la transfiguración y la agonía en el huerto de Getsemaní. Esta cercanía implicaba también una comprensión más profunda del camino de sufrimiento que aguardaba a su maestro, y por extensión, a sus seguidores más devotos. A diferencia de muchos de sus hermanos apóstoles, cuyo martirio ocurrió en tierras lejanas tras años de predicación, el fin de Santiago el Mayor llegó relativamente pronto y en el epicentro mismo del judaísmo, Jerusalén. Los Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento, nos proporcionan un relato conciso pero impactante de su muerte. Su predicación en Judea, tras la ascensión de Yeshua, fue audaz y efectiva, lo que inevitablemente atrajo la hostilidad de las autoridades judías que habían procurado la muerte de Yeshua. El rey Herodes Agripa Pígneo, nieto de Herodes el Grande, buscando congraciarse con los líderes religiosos y consolidar su poder entre la población judía, inició una persecución contra la incipiente iglesia cristiana. El libro de los Hechos, 12, 1-2, relata de manera sucinta: por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Esta ejecución, ocurrida alrededor del año 44 después de Cristo, marca a Santiago el Mayor como el primer apóstol en sufrir el martirio, sellando con su sangre el testimonio que había proclamado. La muerte por decapitación, un método de ejecución romano reservado a menudo para ciudadanos o para aquellos cuya muerte rápida se deseaba, fue el destino de este hijo del trueno. Su temprana partida fue un duro golpe para la comunidad cristiana primitiva, pero también sirvió como un sombrío recordatorio del precio del discipulado. La tradición posterior, aunque menos fundamentada históricamente, sugiere que sus restos fueron milagrosamente trasladados a España, donde se convertiría en Santiago de Compostela, uno de los centros de peregrinación más importantes de la cristiandad. Capítulo 4. Juan, hermano de Santiago el Mayor, es una figura singular entre los 12. Conocido como el discípulo a quien Yeshua amaba, gozó de una intimidad especial con su maestro, recostándose junto a él en la última cena de Pesaj,
y siendo el único apóstol presente al pie de la cruz. A él le encomendó Yeshua el cuidado de su madre, María. Su evangelio, sus epístolas y el libro del Apocalipsis revelan una profunda comprensión teológica y una visión mística que lo distinguen. Su vida, a diferencia de la mayoría de sus compañeros, no terminaría en un sangriento martirio, sino de una manera mucho más serena, aunque no exenta de sufrimientos. La tradición cristiana, apoyada por los escritos de padres de la Iglesia como Ireneo y Eusebio, indica que Juan pasó gran parte de sus últimos años en Éfeso, una importante ciudad de Asia Menor, que se había convertido en un vibrante centro del cristianismo primitivo. Desde allí, ejerció una considerable influencia pastoral sobre las iglesias de la región. Sin embargo, su ministerio no estuvo libre de persecución. Durante el reinado del emperador Domiciano, conocido por su hostilidad hacia los cristianos a finales del siglo I, Juan enfrentó pruebas severas. Una tradición persistente, aunque no universalmente aceptada en todos sus detalles, relata que Juan fue llevado a Roma y sometido a tortura. Se dice que fue arrojado a una caldera de aceite hirviendo, pero milagrosamente salió ileso. Ante este prodigio, y quizás temiendo el impacto que tal evento podría tener, las autoridades romanas optaron por desterrarlo en lugar de ejecutarlo. Su lugar de exilio fue la inhóspita isla de Patmos, en el mar Egeo. Fue allí, en la soledad y el aislamiento, donde recibió las visiones apocalípticas que componen el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis. Finalmente, tras la muerte de Domiciano y el ascenso de un emperador más tolerante, Nerva, a Juan se le permitió regresar a Éfeso. Allí, según la tradición, continuó su ministerio, escribiendo su evangelio y sus epístolas, y guiando a la Iglesia hasta una edad muy avanzada. Se cree que murió de causas naturales, probablemente alrededor del final del siglo I o principios del II, siendo el único de los 12 apóstoles originales que no murió como mártir. Su legado, sin embargo, es tan profundo y duradero como el de cualquiera de sus hermanos en la fe, un faro de amor divino y revelación profética. Capítulo 5. Felipe, originario de Betsaida, la misma ciudad que Pedro y Andrés, es presentado en el Evangelio de Juan como una figura práctica y algo inquisitiva. Es él quien, ante la multitud hambrienta, calcula el costo del pan y quien pide a Yeshua: «Señor, muéstranos al Padre, y nos basta». Este deseo de comprensión directa y experiencia tangible parece haber caracterizado su ministerio posterior, mientras llevaba el mensaje de Cristo a nuevas tierras y culturas, buscando conectar las profundas verdades espirituales con la realidad humana. Las tradiciones sobre los viajes misioneros de Felipe son variadas, pero una de las más consistentes lo sitúa predicando en Frigia, una región en el centro de Asia Menor, actual Turquía. Se dice que su ministerio fue particularmente influyente en la ciudad de Hierápolis, un importante centro conocido por sus aguas termales y su culto a diversas deidades paganas, incluyendo una serpiente o dragón gigante que era adorada localmente. La predicación de Felipe, desafiando estas creencias arraigadas, inevitablemente generó conflicto. Los Hechos de Felipe, un texto apócrifo del siglo IV, aunque de historicidad debatida, ofrece un relato detallado de sus últimos días. Según esta tradición, Felipe, a menudo acompañado por su hermana Mariamne y, en algunas versiones, por el apóstol Bartolomé, logró convertir a muchos en Hierápolis, incluyendo a Nicanora, la esposa del procónsul romano. Enfurecido por la influencia del apóstol y la conversión de su propia esposa, el procónsul ordenó el arresto de Felipe y sus compañeros. La sentencia fue la crucifixión. Se relata que Felipe fue colgado, posiblemente cabeza abajo o de alguna manera que intensificara su sufrimiento, junto con Bartolomé, aunque este último, según algunas versiones, fue liberado. Mientras estaba en la cruz, Felipe continuó predicando, instando a la gente a la conversión y al perdón. Su muerte en Hierápolis, como la de tantos otros apóstoles, se convirtió en un testimonio de la fe que había proclamado. Y las ruinas de una iglesia octogonal, el martirium de San Felipe, descubiertas en Hierápolis, sugieren la temprana veneración de este sitio como lugar de su martirio. Capítulo 6. Bartolomé, a menudo identificado con Natanael, el hombre de Caná de Galilea a quien Yeshua describió como un verdadero israelita, en quien no hay engaño, es una figura de la que los evangelios canónicos nos ofrecen pocos detalles biográficos. Sin embargo,
La tradición cristiana posterior lo presenta como un misionero incansable, llevando el evangelio a regiones remotas y exóticas, enfrentándose a culturas y religiones profundamente arraigadas con una fe inquebrantable, digna de aquel que fue reconocido por su sinceridad primordial. Las tradiciones sobre los campos misioneros de Bartolomé son diversas, mencionándose lugares como la India, Mesopotamia, Partia y Etiopía. No obstante, la tradición más fuerte y persistente asocia su martirio con Armenia. Se dice que Bartolomé viajó a Armenia, donde predicó con gran éxito, convirtiendo a muchos al cristianismo, incluyendo, según algunas leyendas, al propio rey Polimio y a miembros de la familia real. Esta penetración del cristianismo en las altas esferas de la sociedad armenia habría alarmado a los sacerdotes de los cultos paganos locales. Estos sacerdotes, viendo amenazada su influencia y sus tradiciones ancestrales, habrían instigado al hermano del rey, Astiages, quien tras suceder a Polimio o aprovechando su ausencia, ordenó la persecución de Bartolomé. El apóstol fue arrestado en la ciudad de Albanópolis o Urbanópolis, en la costa occidental del mar Caspio. La naturaleza de su martirio, tal como la describen las crónicas, es particularmente espantosa y brutal, un testimonio de la crueldad que a menudo enfrentaban los primeros cristianos. Según la tradición más difundida, Bartolomé fue desollado vivo. Esta forma de tortura, que implica la remoción de la piel del cuerpo mientras la víctima aún está consciente, es una de las más horrendas imaginables. Después de soportar este tormento atroz, se dice que fue finalmente decapitado. Su sufrimiento extremo y su muerte se convirtieron en un poderoso símbolo de la fe inquebrantable. Y Bartolomé es venerado como uno de los apóstoles que llevó el cristianismo a Armenia, una nación que, significativamente, se convertiría en el primer estado en adoptar el cristianismo como religión oficial a principios del siglo IV. Tomás, a menudo recordado como Tomás el Incrédulo, por su inicial escepticismo ante la resurrección de Yeshua hasta no ver y tocar las heridas, es una figura que encarna la lucha humana con la fe y la necesidad de certeza. Sin embargo, una vez convencido, su exclamación «Señor mío» y «Dios mío» revela una profunda y personal convicción. Esta transformación de la duda a la fe inquebrantable parece haberlo impulsado a llevar el mensaje cristiano a los confines más lejanos del mundo conocido de su tiempo. La tradición más fuerte y antigua asocia a Tomás con la evangelización de la India. Los Hechos de Tomás, un texto apócrifo del siglo III, aunque con elementos legendarios, narra con detalle sus viajes y su ministerio en el subcontinente indio. Se dice que viajó primero al noroeste de la India, predicando en el reino indoparto, y luego se trasladó al sur, a la costa de Malabar, donde estableció varias comunidades cristianas, conocidas hoy como los cristianos de Santo Tomás, una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo. Su predicación en la India, al igual que la de otros apóstoles en diferentes regiones, desafió las estructuras religiosas y sociales existentes. Se enfrentó a la oposición de los sacerdotes brahmanes y de aquellos que veían sus enseñanzas como una amenaza. A pesar de los peligros, Tomás persistió en su misión, construyendo iglesias, convirtiendo a personas de diversas castas y estableciendo una presencia cristiana duradera. Su labor sentó las bases de una fe que ha sobrevivido durante 2 milenios en una tierra de inmensa diversidad religiosa. Según la tradición de los cristianos de Santo Tomás, el martirio de Tomás ocurrió en Milapore, cerca de la actual Chennai, en el sureste de la India. Se relata que, mientras oraba en una cueva en una colina, fue atravesado por una lanza por orden de un rey local, instigado por sacerdotes hostiles. Su muerte, ocurrida alrededor del año 72 después de Cristo, selló su testimonio en la tierra que había llegado a evangelizar. El monte de Santo Tomás en Chennai es venerado como el lugar de su martirio, un recordatorio perdurable del apóstol que llevó su fe desde la duda hasta el sacrificio en una tierra lejana. Mateo, también conocido como Leví, hijo de Alfeo, era un recaudador de impuestos en Cafarnaúm antes de que Yeshua lo llamara a seguirle. Los recaudadores de impuestos eran generalmente despreciados por sus compatriotas judíos, vistos como colaboradores de la ocupación romana y a menudo asociados con la corrupción. La llamada de Mateo, por lo tanto, fue un poderoso ejemplo de la inclusividad del mensaje de Yeshua
y su capacidad para transformar vidas consideradas al margen de la sociedad respetable. Su evangelio, escrito con una perspectiva judía, enfatiza las enseñanzas de Yeshua como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Después de la ascensión de Yeshua, Mateo, como los demás apóstoles, se dedicó a la predicación. Las tradiciones sobre sus campos misioneros son variadas y en algunos casos contradictorias, lo que hace que trazar su camino exacto sea un desafío para los historiadores. Algunas fuentes antiguas sugieren que predicó durante un tiempo en Judea y entre las comunidades judías de la diáspora. Otros relatos lo sitúan llevando el evangelio a Persia, Partia y Media, regiones al este del Imperio Romano, adentrándose en culturas muy diferentes. Sin embargo, una de las tradiciones más persistentes, aunque no la única, sitúa el lugar de su martirio en Etiopía, o en una región de África que a veces se identificaba con ese nombre en la antigüedad. Según estos relatos, Mateo habría viajado a este reino africano, predicando el evangelio y logrando conversiones significativas. Su ministerio allí, como en otros lugares, habría encontrado resistencia por parte de aquellos aferrados a las prácticas religiosas tradicionales o por autoridades que veían con recelo la nueva fe. Los detalles específicos de su martirio en Etiopía varían según las fuentes. Algunas tradiciones sugieren que fue apuñalado o muerto por una espada, alabarda o hacha mientras estaba en el altar o después de haber sido arrestado por orden de un rey local hostil, posiblemente llamado Hirtaco, quien deseaba casarse con una princesa a la que Mateo había influenciado para que dedicara su vida a Dios. Aunque la certeza histórica de estos detalles es objeto de debate, la constante en todas las tradiciones es que Mateo selló su testimonio con su vida, un final heroico para el antiguo recaudador de impuestos que se convirtió en un pilar de la fe. Santiago, conocido como el Menor o el Justo, es una figura apostólica cuya identidad a veces se entrelaza en las tradiciones con Santiago, el hermano del Señor, quien se convirtió en una figura preeminente en la Iglesia de Jerusalén. Si bien los eruditos debaten si son la misma persona o dos individuos distintos, la tradición del martirio que exploraremos se asocia comúnmente con Santiago, el líder de la comunidad cristiana en Jerusalén, reconocido incluso por no cristianos por su piedad y estricta observancia de la ley judía, lo que le valió el epíteto de el Justo. Este Santiago, ya sea el apóstol hijo de Alfeo o el hermano de Yeshua, ejerció una influencia considerable en Jerusalén, presidiendo el Concilio de Jerusalén y siendo un pilar de la Iglesia primitiva. Su profunda fe y su vida intachable le ganaron el respeto de muchos, pero su creciente influencia y la expansión del cristianismo también provocaron la alarma y la hostilidad de ciertos sectores del liderazgo judío, particularmente los saduceos y algunos fariseos, que veían el movimiento cristiano como una amenaza a sus tradiciones y autoridad. El historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, así como escritores cristianos posteriores como Hegesipo, citado por Eusebio, proporcionan relatos de su martirio, que se sitúa alrededor del año 62 después de Cristo, durante un interregno entre dos procuradores romanos, lo que dio a las autoridades del Sanedrín una ventana de oportunidad para actuar con mayor autonomía. Según Hegesipo, los escribas y fariseos, frustrados por la popularidad de Santiago y su firme testimonio de Yeshua como el Mesías, lo confrontaron públicamente. Lo llevaron al pináculo del templo de Jerusalén y le exigieron que negara a Yeshua ante la multitud reunida abajo. Cuando Santiago, en lugar de ello, proclamó audazmente su fe, fue arrojado desde la altura. Sobreviviendo a la caída, pero gravemente herido, comenzó a orar por sus verdugos. Sin embargo, la multitud abajo, incitada por sus enemigos, comenzó a apedrearlo. Finalmente, un batanero, un trabajador que limpiaba telas, le asestó un golpe mortal en la cabeza con una garrota o maza de batán. Así murió Santiago el Justo, un hombre de paz y piedad, víctima de la intolerancia en la misma ciudad santa que tanto amaba. Judas Tadeo, también conocido como Judas hijo de Santiago, o Lebeo Tadeo en algunos manuscritos, es uno de los apóstoles menos mencionados en los evangelios, pero no por ello menos dedicado a la causa de su maestro. A menudo se le distingue de Judas Iscariote para evitar confusión. La tradición lo ha venerado como el santo patrón de las causas perdidas y desesperadas, quizás reflejando la perseverancia que debió caracterizar su propio ministerio en circunstancias difíciles y en tierras lejanas, llevando un mensaje de esperanza donde parecía haber poca.
Las tradiciones sobre los viajes misioneros de Judas Tadeo son variadas y a menudo se le asocia en sus viajes con otro apóstol, Simón el Celote. Juntos, se dice que predicaron en regiones como Judea, Samaria, Idumea, Siria, Mesopotamia y Libia. Sin embargo, una de las tradiciones más fuertes y consistentes sitúa el clímax de su ministerio y su eventual martirio en la vasta y antigua región de Persia, o más específicamente, en ciudades como Edesa o Arad, o en la provincia de Suamir. En estas tierras, lejos del mundo mediterráneo donde el cristianismo había comenzado a echar raíces, Judas Tadeo y Simón el Celote habrían enfrentado culturas profundamente arraigadas en el zoroastrismo y otras religiones paganas. Su predicación, que desafiaba los poderes y las deidades locales, inevitablemente encontraría una resistencia feroz por parte de los magos y sacerdotes paganos, quienes veían amenazada su influencia sobre el pueblo y los gobernantes. Según la tradición occidental, recogida en obras como la Leyenda Dorada, Judas Tadeo fue martirizado junto a Simón el Celote en Persia, alrededor del año 65 después de Cristo. Se dice que, tras negarse a adorar a los ídolos locales y después de haber realizado numerosos milagros y conversiones, fueron capturados por una multitud enfurecida, instigada por los sacerdotes paganos. La forma específica del martirio de Judas Tadeo se describe a menudo como haber sido asesinado brutalmente con una maza o un hacha, o quizás asaetado. Su muerte, lejos de su tierra natal, es un testimonio de la universalidad del mensaje que portaba y del precio que muchos pagaron por difundirlo. Simón, distinguido en las listas apostólicas con el epíteto de el celote o el cananeo, que probablemente tiene el mismo significado de celoso o fervoroso, es otro de los apóstoles de quien los evangelios nos ofrecen escasa información biográfica. El término celote sugiere una posible afiliación pasada o una simpatía con el movimiento nacionalista judío que se oponía fervientemente a la dominación romana. Yeshua este fuera el caso. Su llamado por Jesús representaría una transformación de un celo político a un fervor espiritual, canalizando su pasión hacia la propagación del reino de Dios. Al igual que con Judas Tadeo, las tradiciones sobre los campos misioneros de Simón el Celote son diversas y a menudo lo vinculan con su compañero apóstol. Se mencionan predicaciones en Egipto, Cirene, Mauritania e incluso en lugares tan distantes como las Islas Británicas, según algunas leyendas menos fundamentadas. Sin embargo, la tradición más sólida, especialmente en la Iglesia occidental, lo sitúa viajando y trabajando extensamente con Judas Tadeo, compartiendo los peligros y los triunfos de la misión evangelizadora en el Medio Oriente. Esta asociación lleva a la creencia común de que Simón compartió el mismo destino que Judas Tadeo en Persia. Después de un ministerio conjunto que, según se cuenta, desafió a los magos Zaroes y Arfasad y convirtió a muchos al cristianismo, incluyendo al rey local en algunas versiones, la hostilidad de los sacerdotes paganos y de aquellos que se aferraban a las antiguas creencias alcanzó un punto crítico. La nueva fe era vista como una subversión del orden establecido y una afrenta a sus dioses. La tradición relata que Simón el Celote fue martirizado de una manera particularmente cruel. A menudo se dice que fue colgado y luego aserrado por la mitad, longitudinalmente. Este método de ejecución, espantoso en su concepción, simboliza la división y el conflicto que su mensaje a veces generaba, pero también la inquebrantable integridad de su fe. Otras tradiciones mencionan la crucifixión o la muerte por espada. Independientemente del método exacto, su final en una tierra lejana, junto a Judas Tadeo, subraya el compromiso total de estos hombres con la comisión que habían recibido, llevando su fervor hasta las últimas consecuencias. Judas Iscariote, uno de los 12 originales, ocupa un lugar único y trágico en la narrativa apostólica. Su nombre está indeleblemente ligado al acto de traición más infame de la historia: la entrega de Jesús a las autoridades por 30 piezas de plata. Encargado de la bolsa común del grupo, los evangelios insinúan una creciente desilusión, o quizás una avaricia, que lo llevó por un camino oscuro, un camino que contrastaría dramáticamente con el sacrificio y la lealtad de sus compañeros apóstoles, incluso en sus momentos de debilidad. La noche de la última cena de Pesaj, Yeshua identificó a Judas como su traidor. Poco después, en el huerto de Getsemaní, Judas consumó su acto,
guiando a los guardias del templo y a los soldados romanos hasta Jesús, identificándolo con un beso. Este gesto, tradicionalmente un signo de afecto y respeto, se convirtió en el símbolo máximo de la traición. Las motivaciones de Judas han sido objeto de intenso debate y especulación a lo largo de los siglos. ¿Fue la codicia? ¿La desilusión política con un Mesías que no cumplía con las expectativas nacionalistas? ¿La influencia satánica o una compleja mezcla de factores? Lo que sigue a la traición es una espiral de remordimiento y desesperación. El Evangelio de Mateo relata que cuando Judas vio que Jesús había sido condenado, se llenó de un profundo pesar. Intentó devolver las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, confesando: «He pecado entregando sangre inocente». Pero ellos, fríamente, rechazaron su arrepentimiento diciendo: «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú». Este rechazo lo sumió aún más en la desesperación. Incapaz de soportar la enormidad de su culpa y sin encontrar el camino hacia el perdón o la redención que su maestro tan a menudo predicaba, Judas tomó una decisión final y trágica. Mateo nos dice que arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó. Los Hechos de los Apóstoles añaden un detalle más gráfico, mencionando que cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, lo que podría interpretarse como el resultado de una caída tras el ahorcamiento o una descripción complementaria. Su fin, en agudo contraste con el martirio de los otros apóstoles, no fue un testimonio de fe, sino una sombría advertencia sobre las consecuencias de la traición y la desesperación sin esperanza. Al contemplar los destinos finales de estos 12 hombres, nos enfrentamos a un espectro de la experiencia humana, desde la fidelidad inquebrantable hasta la más profunda traición, desde la muerte serena en la vejez hasta los tormentos más crueles imaginables. Lo que une a la mayoría de ellos es una extraordinaria demostración de fe y valentía. Estos individuos, que una vez fueron pescadores, recaudadores de impuestos y hombres comunes, se transformaron en gigantes espirituales, dispuestos a sacrificarlo todo: comodidad, seguridad y finalmente sus propias vidas, por las convicciones que ardían en sus corazones. Su valentía no residía en la ausencia de miedo, sino en su capacidad para actuar a pesar de él, para enfrentar imperios, culturas hostiles y la perspectiva de una muerte dolorosa, con una resolución nacida de una profunda certeza interior. Viajaron a los confines del mundo conocido, llevando un mensaje que era, en muchos sentidos, radical y subversivo, un mensaje de amor, perdón y un reino no terrenal. Su disposición a sufrir y morir por este mensaje es, quizás, el testimonio más elocuente de la profunda transformación que experimentaron y de la verdad que sentían haber encontrado. El legado de los apóstoles no se mide solo en las iglesias que llevan sus nombres o en los textos que se les atribuyen. Su legado es eterno, tejido en el tapiz mismo de la civilización cristiana y más ampliamente en la historia de la fe humana. Nos recuerdan que las ideas, cuando se abrazan con tal fervor y convicción, pueden cambiar el mundo. Su historia es un eco a través de los siglos, un desafío a reflexionar sobre nuestras propias creencias y el coraje con el que estamos dispuestos a defenderlas. Su luz, encendida hace 2 milenios, sigue brillando, un testimonio perdurable del poder del espíritu humano y la fe divina.